Voy a llevar a Angélica en lugares que fueron muy importantes para mí. Y miren, estamos en Parnes y el departamento es el Oise. Amor, aquí hay reglas. No estás en México. Al inicio yo le decía a Yoris, bueno, vamos por una baguette, porque baguette, París, ya saben, francés, Francia. Y luego Yoris me dijo, no, miren la perfección de este croissant. ¿Qué más es diferente de Centroamérica aquí? Pues la música, el clima. ¡Buenos días! Hola, buenas. ¡Bienvenidos en Francia! Miren, qué día bien soleado. Hoy es un buen día para grabar un videito con ustedes. Sí, bueno, vamos a sentarnos, les tenemos que platicar algunas cositas. Siéntense, si están parados, siéntense. Bueno, llegamos a Francia hace algunos días y pues venimos de España. Para los que no nos conocen, pues acabamos de terminar un viaje muy largo por Centroamérica en nuestra furgoneta y pues pasamos también por México y ahora, después de Madrid, estamos en Francia. Ya llegamos a mi país y estamos súper felices de estar aquí. Con un poquito de mocos. Un poquito de frío. Sí. Y bueno, para regresar a Madrid fue todo un problema. Sí, déjenme les platico porque tenemos un gatito. Lo estoy diciendo para los nuevos, ¿verdad? Pero para los que ya nos conocen saben que tenemos a nuestro adorado Chimba. Ahí Bien. viene. Ahí está. Aquí está. ¡Hola, Chimbito! Es nuestro gato que hizo, bueno, es un gato francés, pero emigró en México con nosotros. Sí, Vivió un año y se fue de viaje con nosotros. Por después, toda Centroamérica. Con una furgoneta y después teníamos que regresarlo a Francia, a su país natal. Y de México a Madrid, la verdad fue fácil, pero el problema fue de Madrid a Francia. De Madrid a Francia. Entonces resultó que Yoris no pudo tomar el vuelo con Chimba. Me tuve que esperar, agarré otro vuelo y yo me vine a Francia primero. Pero la compañía me reembolsó el vuelo porque no teníamos la reserva, no pudimos tomar el vuelo con Chimba. Y ya. Tomé otro vuelo, pero finalmente llegué en la noche, el mismo día. Y luego ya fuimos por él, sus papás y yo. Y aquí se ve como Yoris llega muy feliz. Y bueno, aquí estamos en mi habitación. Bienvenidos. De niño. Mi habitación de niño. Aquí tenemos una carta muy especial. Que yo le regalé a Yoris cuando cumplió sus 25 años. Hace 2 años, yo creo. Sí. Y le dije, mi amor, todo eso va a ser tuyo algún día. No, pero le dije que lo iba a conocer. Entonces, miren, es un mapa del mundo y vas rascando los países que vas conociendo. Se ve que todavía no conocemos muchos países. Quisiéramos que esté de todos los colores. Pero miren, hemos rascado Francia, España, Bélgica, Italia, Marruecos y México. Y ahora vamos a rascar todo Centroamérica. Hicimos. Miren, con una monedita de 1 euro. Entonces, Belice, el primer país. Guatemala, nuestro favorito. Salvador, El Salvador. Honduras, Nicaragua. Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Cuidado de no rascar Panamá porque Panamá no pudimos conocerlo. Sí, se nos complicaron las cosas. Ya. Bueno, muy bien, mi amor, qué chido. Te amo, mi amor. Mi amor. La verdad, esa aventura por Centroamérica fue la mejor de nuestras vidas. Hasta ahora. Hasta ahora. Porque pronto se viene un viaje, después de enero, un viaje mucho más largo. Y así que quédense conectados. Sí, porque Centroamérica fueron 5 meses y ahora planeamos algo más grande. Así que Y vamos a rascar más países. para 2025. Y teníamos planeado quedarnos en Francia el mes de diciembre y irnos en enero. Así es. Ahora, mi amor, estamos en Francia en diciembre, que es la época navideña. Así que tengo algo para ti. ¿Para mí? Sí. Ay, Tengo un regalito. Te voy a enseñar, espérate. Cierra los ojos. Bueno, cierra los ojos, mi amor.
¿Está? Sí. 1, 2, 3. ¿Qué es? ¿Un juguete? A ver. Bueno, ¿quieres que te explique? Sí. Mira. Eso es un ¿Chocolates? calendario. Sí, es un calendario. Y no sé si ves, pero... Mira, agárralo. Hay números 15, 13, 2, 14 y vas agarrando un chocolate en cada día del mes de diciembre. El 1, bueno, hoy qué día es el El 6. 6 de Uy, diciembre. voy a abrir 6. Así que tienes que abrir hasta el 6 y cada día tienes que agarrar tu chocolate del día. Y hasta el día del 24 que es el día de Navidad. ¡Qué divertido! A ver, déjamelo abrir. Y pues tienes un chocolate. Y eso es algo muy típico de Francia para los niños y para la gente. Nunca te compré uno, un calendario así. Amor. No, nunca, no sé. La primera vez. Y pues pensé que iba a ser un buen regalito para Angélica. Kinder. Mira, te lo voy a abrir. El Kinder me gusta mucho. Espera el uno. Y luego le hago para acá. Dale, ábrelo. ¡Es una puertita! ¡Woohoo! A ver qué es. ¡Oh, qué Ay. chido! Está bien grande ese. ¿Me das el 2, por favor, mi amor? No lo sé, lo voy a pensar. Y así se come un chocolate Kinder. ¡Ay, qué rico! Qué suerte ¿Quieres? tienes, mi amor. No, pues yo voy a agarrar el 2, mi amor. ¿Dónde ¿Y no está hay el eso dos? en México? Nunca había hecho algo así. Ah, bueno, pues tal vez no. No hay 2. Ah, sí, aquí está. ¿No me lo quieres dar o qué? ¡Oh, está bien chiquito! Amor, tú dijiste que querías el 2. ¡Oh! Mi amor, el 2. ¡Oh! No, gracias. Ahora vamos a ir Uy, qué bien, este me conocer. encanta. Así. Vamos a ir a conocer esta parte de Francia. Porque todavía no dijimos nada sobre dónde estamos, sobre la ubicación. Ajá. Y ¿Dónde ahora vive Yoris? vamos a ir a conocer. Empezamos el paseo en bici. Izquierda. Oh, es mi primera vez con la cámara en bici. No sé cómo lo voy a hacer. Y bueno, como lo pueden ver aquí, es un día soleado, mi amor, Pero con frío. con un poco de frío, pero no tanto como cuando llegamos aquí en Francia. Y antes, justo antes, que como 2 semanas antes de llegar, estaba nevando aquí en Francia. Y no pudimos, no nos tocó. No nos tocó ver la nieve, pero nos dijeron. Y miren, aquí está, es el lugar donde vivo. Donde vive mi familia, perdón. Porque yo ya no vivo aquí con ellos. Tú vives en el mundo, mi amor. Yo soy, sí, ciudadano del mundo. Durante este video vamos a ir a donde crecí. Voy a llevar a Angélica en lugares que fueron muy importantes para mí de niño. Y como lo pueden ver, no hay ningún tráfico, nada, ningún carro por acá. Ándale, mi amor. Primera parada, mira, es donde tomaba el bus, yo de niño. ¿Esta era la parada del bus? Sí, era mi parada de camión. Y aquí lo tomaba para ir a mi escuela, que es por acá. Estamos en el medio del campo, en Francia. Sí, Yoris vive en la campaña. Así sí, se dice. la campaña. Y pues estamos a como 1 hora de París. En las afueras de París. En otro, vamos a decir, otra región. Que no es la región de París, pero estamos muy cerca, muy cerca. Y yo sí, así, aquí crecí, en el campo. Por eso, ahora sí tienen la razón del por qué Yoris cuando grabamos en ciudades se estresa todo. Porque No, no pero- está acostumbrado. Pero yo nací en ciudad, pero sí crecí en campo. Pero también estudié en ciudad y todo eso, así que no sé, mi amor, si eso tiene algo que ver, pero como lo pueden ver, no hay nadie
no hay ningún ruido, es silencio total. Y pues aquí son los campos que cultivan los agricultores de aquí. Y pues porque hoy estamos en invierno, no hay cultivos, porque la tierra es está muy fría, muy congelada. Vamos a bajar al pueblo. ¡Oh! ¡Qué frío! Hace un frío de loco. ¿Qué tal, Angélica? Creo que me voy a enfermar más. ¿Quieres guantes? Sí. Tengo guantes para ti. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y por qué no me los diste? 2 minutos. Para estar seguro que sí hace frío de verdad. Pero mi conclusión es que sí hace frío, así que mi amor, ten. Guantecitos para la Angélica. Y como lo pueden ver aquí en Francia, bueno, en esta parte hay mucha fauna de este tipo. Caballos y atrás vacas. Esa vaca que ven allá es la vaca que hace el queso. El queso muy rico de Francia. Delicioso. Que se llama el camembert. Camembert. Y pues aquí llegamos al pueblo que se llama Parnes. Parnes. Lo que se dice Parne. Vamos a visitarlo con ustedes, amigos. Una mexicana paseando en bici en Francia. Es un pueblo de más o menos 400 habitantes. Menos de 400 habitantes. Así que es muy pequeño. En este pueblo hay una escuela. Bueno, que era mi escuela, mi amor. Es aquí, mira, a la derecha. Ahora no es una escuela, creo. Es la alcaldía. Esta era mi escuela. Ya, párate. Mira, eso era mi escuela. Amor, pero aquí vinimos a firmar unos Exactamente, a paxarnos. Aquí vinimos a paxarnos. Porque ahora es la alcaldía. papeles. Hace casi 3 años, Joris y yo hicimos un pacto de amor aquí. Sí. Frente al alcalde del pueblito. Y bueno, antes esos eran 2 salones. ¿Solo tenían 2 salones? Sí, solo había 2 salones. Y aquí jugábamos en el recreo. Y eso, mira, era mi cancha de fútbol. Allá. Y aquí está la cancha de fútbol. Y allá, miren la iglesia, muy bonita. Y también, como lo pueden ver, aquí nos estamos desplazando en bici porque era yo de niño mi único medio de transporte. Porque bueno, no tenía la licencia, no tenía carro. Y no hay buses, hay solo los buses escolares. Y así que me tenía que desplazar para ir a jugar con mis amigos, para dar vueltas con mi bici. Y miren, estamos en Parnes y el departamento es el Oise, bueno, que se dice el Oise en francés. Y estamos en una región que se llama la Picardie, en Francia. Angélica, que se bajó de la bici. La verdad, esta subida está muy empinada. Y miren qué vista hermosa tenemos. Abajo está el pueblo. No, la verdad, con el sol, increíble. Qué bonito mi pueblo. Esto entonces es el pueblo típico de Francia, con algunas casitas del campo de Francia. Algunas casitas, muy pocos habitantes, mucha agricultura. Y la gente, bueno, hay mucha gente que también va a trabajar en París o en otras ciudades, que toma su carro y se va a trabajar. Vamos a hacer como 7-10 kilómetros, mi amor, en bici. ¿Qué? Sí, así que si lo haces caminando no vamos a llegar. ¿Cuánto llevamos? ¿5? No, llevamos menos de 1 kilómetro. Ay. Así que bueno, nos espera un paseo un poco largo para llegar a una ciudad y hacer algo bien chido. Van a ver. Bueno, mi amor, en la ruta vas a ver que tienes que ponerte a la derecha y dejar que los carros te rebasan. Van a ir muy rápido, así que no tengas miedo, no te preocupes, tú vete a tu ¿cómo se dice? A tu velocidad normal y todo va a pasar bien, ¿ok? No me atropellen. No te van a atropellar. Miren, una chica del campo con sus caballos. Aquí en Francia un caballo cuesta un montón, cuesta un brazo. Miren, lo tenemos en rojo. Rojo significa no hay paso. Hay que esperar el verde. Mi amor, no, frena. Es muy peligrosa esta. Por eso me paré. Porque la gente, mira, tú te paras aquí. Ellos vienen de la izquierda o de la derecha y no te ven. Te atropellan, ¿Pero por
Ya no me ven. ¿Por qué? Mira, no hay vista. Está un callejón entre dos casas. Amor, aquí hay reglas. No estás en México. Cuidado. Ya está en verde. Ah, está en verde. Adiós, motherfucker. Vamos a la izquierda. Miren, como lo pueden ver, estamos en medio de la carretera donde se puede ir hasta 80 km por hora. Tranquilos con la bici. Creo que voy a esperar a Angélica porque... Ah, no, miren, ahí está. ¡Ándale, Angélica! Y yo esperando a Angélica. ¡Uy! Sí, mi amor, ándale, continúa. Va tan rápido. Tranquilito, ¿viste? Te quedas en tu lugar. Ah, solo cuando pasaron camiones grandes. Sí. Sí estaba así. Uy. ¡Llegamos! Miren. Bueno, esta ciudad es un poco más grande, ¿eh? Llegamos. Ay, estoy sudando en frío. ¿Saben lo que es eso? Después de 30 minutos. Está bien. Y ya llegamos aquí. Se llama Money un Bixon. ¿Lo dije bien? Qué buen acento, ¿no? Gracias. Y ya está la mayoría de cosas de adornado de Navidad. Aquí vamos a estacionar las bicis. Este parking es gratis. Gratis sin pagar. Y miren qué bonita. Qué bonita villa. Ciudad. Allá se corta el pelo, Yoris. Ahora, Bueno. primero vamos a ir a pedir algo en la panadería. En la boulangerie. Y es Vamos. Angélica que lo va a pedir entonces. ¿Qué voy a pedir? ¿Sí? Pues que pides como lo que quieres. Bueno, miren, aquí está una boulangerie, pero nosotros no vamos a ir a esa, nosotros vamos a ir a la que yo voy desde que soy chiquito, es la mejor de la ciudad. Sí. Y pues aquí se puede pedir la baguette y ¿qué más? La tradición y muchos pastelitos chidos. Aquí hay pescados, pero bueno, poissonnerie, pescadería. Y nosotros vamos a ir a esta, se llama De Schepper. Miren, Ay, estoy De nerviosa. Schepper. Se huele bien rico, ¿verdad? No sé, no huelo nada. Yo ¿Qué huelo. vamos a querer? Bueno, Mira todo todos lo que esos quieras. chocolates. Mira, boulangerie. Oh, está muy bonita, mira, ordenado de Navidad. Ajá. Qué chido. Bueno, pasamos. Bonjour. Miren los pastelitos. Mira todo lo que hay. Sí. Toda la variedad que hay. Bonjour. Bonjour. ¿Qué quieres? No hay glue. ¿Eh? No, creo que no. Sí, mira, ahí está. Pedimos un glue. ¿Cuánto es tradición? Uno, Una, dos. una. Tradition, un glue et un éclair du café. Sí, si quieres. Tradition, s'il vous plaît. Un croissant aussi. Avant, un croissant. Un glue Oui. et un éclair du café, s'il vous plaît. Wow, qué buen francés. Magnifique. La France. Miren todo lo que tienen. Y luego te lo envuelven bien bonito. Ahorita les enseño. Y también venden dulcecitos así sueltos. El chocolate. Y te los ponen en cajitas. El pan está calentito. ¡Qué locura! Mira. Miren cómo te envuelven los... Aquí está el éclair du café y el glon. Ajá. Y acá Oh, el miren el pan. tradición. Mira, eso es la tradición. Eso es mejor que la baguette. Si Yo- vayan a una panadería, amigos, hay que pedir la tradición. Yo- Es lo mejor que hacen. Al inicio yo le decía a Yoris, bueno, vamos por una baguette, porque baguette, París, ya saben, francés, Francia. Y luego Yoris me dijo, no, estás loca, tienes que pedir tradición. Y yo, ¿qué es eso? ¿C'est quoi ça? Y ya descubrí la tradición y escuchen. ¡Uah! Vamos Y a eso probar con queso, Pero mejor sin nada. sí, recién salidito. ¿Está bueno? Está buenísima. Lo mejor de aquí. Te lo juro. ¿Vamos a eso? Sí.
Aquí para cruzar la calle se está tranquilo. La gente te deja pasar. No tienes que correr por tu vida. ¡Ay, amor! Ten, ten. Miren la perfección de este croissant. Y de este hombre. Sí. Bueno, el croissant, Angélica. El croissant se llama. Croissant en español. ¿Te gusta? Magnífico. Dame un pedazo. Bueno, me das la mitad, ¿eh? No te vas a comer todo. Mira, Amor, te agárralo. pregunté qué querías. Te creas. Miren, eso es la felicidad. Pura. Extrañaba tanto eso. ¿Sabes qué? Vamos a ponernos al sol allá. Mejor. Vamos a una placita que está más abajo. Bueno, esa es como la plaza central de aquí, de la ciudad, que es, como vamos a decir, una ciudad-pueblo. Pero es una grande ciudad, más grande que mi pueblito. Pero es una pequeña ciudad, más pequeña que París o otras ciudades que están cerca. Y pues de aquí estamos a como 50 minutos en carro de París. Bueno, vamos a movernos allá. Mira esta calle bien pavimentada. Está muy bonita, ¿verdad? Todo está bonito. Mira las casas. Eso sí. Y bueno, en la fiesta nacional se pone una locura aquí. Como que hay mucha gente que viene de todos los pueblos alrededores y se hace una fiesta de loco, fuegos artificiales en esa plaza que vamos a ir para ver su iglesia. Pero ¿Cuándo es la fiesta nacional? ¿En junio? el 14 de julio. Ah, julio. Pero es bastante tranquilo, ¿viste? No tienes ningún problema. Y escuchas, mi amor, que no se escucha nada. No se escucha ninguna música, ninguna banda, no sé, como en Centroamérica. El como en panadero México. con el pan. Mira, El eso no. panadero con el- Y oh, mira, qué bonito. Esa es Wow. la iglesia. Y bueno, una placita que nos podemos sentar aquí para comer tranquilo. El pan sin ningún ruido. Me Tranquilidad. siento bien rara. Aquí, amor, en Francia es muy mal visto tener su música, su bocina al fondo, así como puedes ver en México Pero yo me traje mi bocina. o en Centroamérica. Mira, vamos aquí para sentarnos en el sol. Por eso no se escucha nada. Y pues es una forma para la gente de decir que yo te respeto, ¿sabes? Respeto tu tranquilidad. ¿Viste? Y así es la cultura de Francia. Bueno, ahora los pastelitos. Me la estoy pasando bien raro. ¿Por qué? Porque no hay música. Así es, tranquilo. ¿Qué más es diferente de Centroamérica aquí? Pues la música, el clima que hace un poco más frío. Que no hay vendedores. No hay vendedores, sí, exactamente. No hay nadie que vende. O sea, los únicos vendedores son los de las tiendas. Tienes que entrar a una tienda. Bueno, a veces hay mercados, pero eso tienen derecho, ¿sabes? Es el mercado allá, pero no vas a ver ninguna gente ¿Pero tramitan vendiendo. algún permiso para ponerse? Sí, claro, tienen un permiso y se ponen ahí a vender en la plaza central donde estábamos ahorita. O sea, está lleno de reglas. Sí, lleno de reglas aquí. Ah, pues sí, también los paisajes Sí. que no son iguales, ¿eh? Mira aquí. Y Son también, bueno, diferentes. la arquitectura al final. Todo sí. está muy diferente aquí. Sí. Es Pero más, ¿cómo podemos decir eso? más que Más más ele- europeo, Más elegantes y más europeo, pero más antiguo, ujú, también, no sé. antiguo pero bonito. Y pues también lo que extrañaba yo un montón es la comida. Mira, eso. Y también todo lo que es comida francesa. Ay, eso es. Para mí no hay comparación. Porque soy francés tal vez, pero Porque te acostumbraste a eso desde que naciste. Obviamente yo también voy a decir que la comida mexicana es lo mejor para mí. sí, cada quien. Pero no, la verdad, yo extrañaba tanto la comida francesa. Sí, yo también. ¿Sí? ¿Tú también? Ah, mira, ¿viste? Sí, sí. Pero por ejemplo te puedo decir, ¿sabes qué? Extraño las pupusas del Salvador. Sí, tal vez. Ujú, también. Bueno, ¿qué tienes aquí? Wow. Qué delicioso. Así, y todo eso nos costó 7 euros.
140 pesos. ¿Qué tal? ¿Está bueno? Buenísimo. Más. Es que no puedo creerlo que exista esto en el mundo. Alguna vez en su vida tiene que venir a esta panadería. Y también, bueno, como francés, vamos a muchas panaderías en Francia, pruebas a muchos panes diferentes y este pan nunca, voy a decir nunca he comido un pan tan bueno como ese. Eso es el éclair au café, como que sería el rayo de café en español. Eclair es rayo. Buenísimo. El glo. Les voy a contar que la primera vez que yo comí eso fue el mejor día de mi vida. Es un pastelito, adentro está vainilla, como crema de vainilla, y arriba es pistache y aquí hay chispitas de chocolate. Está increíble. ¿Qué crees que vas a extrañar de... Bueno, estando en Francia, vamos a estar en Francia como un mes y medio. ¿Qué vas a extrañar? ¿De Centroamérica preparados. o de México? ¿Los elotes? ¿México? Los elotes es lo mejor que hay en mi vida. No, pero sí, eso es lo que siempre extraño en cada lugar que voy. Bueno, porque en Monterrey hay un chorro de elotes enteros en vaso, en Ciudad de México también y así, ¿no? Pero eso y de Centroamérica, ay, no sé, es que yo me obsesioné con las pupusas de El Salvador. Entonces solo pura comida, pura comida. Sí. No pienso en comida. Yo lo que voy a ya extrañar... sé. No, espera, primero. Ya sé qué vas a decir. ¿Qué voy a decir? El calor. Sí. Voy a extrañar el calor de Centroamérica y el sol, porque aquí hace mucho frío. Pero bueno, la vamos a pasar bien, yo creo, mi amor. La Navidad en Francia es otro rollo. Vamos a pasar la Navidad es un aquí. cine, mi amor. Y vamos a pasar Navidad de Año Nuevo acá. Es que es una película. Bueno, antes Yori se reía de mí porque decía, pero ¿por qué te emocionas tanto por París, la Torre Eiffel y no sé qué? Y yo, es que no me entiendes. O sea, Yo sí, yo puedo ustedes, entender que es un sueño ahora para los de Centroamérica, los mexicanos. así, Sí, ¿no? claro. Ahora sí entendí Ahora porque, lo entiendes. porque Ya que es, fuiste a cada país, es carísimo aquí. Es carísimo aquí. claro. Y Y es para por eso. nosotros es un sueño poder lograr juntar un chorro de dinero para poder venir a Europa. Claro, mi amor, lo entiendo. Y bueno, nosotros vamos a hacer varios videos aquí en Francia, en París. Así que suscríbanse para no perderse nada. Y pues amigos, un like, un me gusta, lo que quieren, un comentario. Y pues díganos lo que piensan de nuestra nueva vida en Francia.